Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Oros. Bueno, vamos a comenzar en la clase de fisiología. Hoy vamos a hablar sobre potencial de acción. Recuerden seguirnos tanto en Instagram, a Udox, a Harper Academy, a mí, síganme en Instagram como Orosmed Bolivia, ¿no? Bueno, vamos a ver el temario que vamos a estar viendo hoy. Vamos a hablar de unas pequeñas generalidades para introducirnos a lo que es el potencial de acción. Vamos a hablar del potencial de acción como tal, vamos a ver el periodo refractario, ¿ya? ¿De qué se trata el periodo refractario? Bueno, generalidades. Aquí tenemos una célula, ¿ya? Una célula donde está en su estado de reposo, que es menos 90 milivoltios, ¿ya? Hemos representado más o menos, ¿no? Las cargas positivas, negativas. Vemos que dentro de la célula hay mucho potasio y fuera de la célula hay mayor cantidad de sodio. Bueno, este sodio, cuando entra el sodio dentro o una carga positiva dentro de la célula, pues vamos a ver lo siguiente. ¿Sí? Vamos a ver que entra el sodio, ¿ya? Y vamos a ver que dentro de la célula va a haber mayor cantidad de positivo que había anteriormente, antes de que entrara los sodios, ¿ok? ¿Y qué va a pasar? Que la membrana se va a hacer más positiva, o también podemos decir que se va a hacer menos negativa, ¿ok? Entonces, vamos a poner el mismo ejemplo, pero ¿qué pasa ahora si un cloruro o un ion negativo va a querer entrar dentro de la célula? Vemos que va a entrar del cloruro, pues vamos a ver que va a haber mayor cantidad de iones negativos que había antes de que entrara el cloruro, y la membrana celular va a ser más negativa o menos positiva, también podemos decir, ¿ok? Entonces, y este último ejemplo que les hago, que es que si el potasio sale el potasio dentro de la célula, pues ¿qué va a pasar? Sale el potasio y la célula o la membrana se va a quedar más negativa adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque están saliendo iones positivos, ¿no? Y por lógica, pues, obviamente va a ser más negativa, ¿no? Va a ser más negativa o menos positiva también podemos decir. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el potencial de acción como tal. Entonces, ¿qué es el potencial de acción? El potencial de acción son nada más y nada menos que descargas repetitivas autoinducidas que aparecen normalmente en el corazón, bueno, en el músculo liso o en muchas otras neuronas del sistema nervioso central. Como estaba viendo en la anterior clase de excitabilidad celular, bueno, hay células o tejidos que son más excitables que otros, como las células secretoras, el músculo liso, músculo esquelético, ¿no? Y las neuronas como tal, o células del sistema nervioso. Bueno, entonces el potencial de acción se trata de un fenómeno muy breve, ¿ya? Que esto va a ocurrir en milisegundos, ¿ya? En el cual la membrana de la célula se despolariza, ¿ya? Y también se repolariza, ¿ok? Entonces, es decir, que el interior de la célula se hace menos negativo que un reposo, o sea, se hace más negativo que menos 90 milivoltios, e incluso se hace más positivo que menos 90 milivoltios. Vamos a ver más adelante que puede incluso llegar a más 30, a más 35 milivoltios, ¿ok? Entonces, vemos que tiene diferentes fases. Vamos a ver que hay la fase de despolarización, repolarización, hiperpolarización y reposo, ¿ok? Entonces aquí tenemos la fase del potencial de acción. Vamos a ver que la fase de reposo es el potencial de membrana antes del potencial de acción. ¿Ya? Entonces decimos que en la fase de reposo va a haber una carga de menos 90 milivoltios. ¿Ok? Entonces, en la fase de despolarización, ya cuando la membrana llega al umbral de excitación como tal, que es menos 65 milivoltios, ¿ya? A este voltaje, a menos 65 milivoltios, se van a abrir canales dependientes de voltaje o electrodependientes, ¿ya? Canales de sodio electrodependientes, ¿ya? Y cuando se abren estos canales electrodependientes, pues tiende a entrar mucho sodio dentro de la célula, y como el sodio es un ion positivo, pues en sí la polaridad de la membrana va a ser mucho más positiva, como les estaba diciendo, hasta incluso puede llegar a más 35 milivoltios, ¿ok? Eso es la despolarización, es cuando la membrana de ser negativa pasa a ser muy positiva, ¿ok? O sea, se dispara el potencial de acción. Entonces, vemos que la fase de repolarización, ¿ya? La fibra nerviosa se encuentra en despolarización, ¿ok? Está en el máximo del potencial de acción, ¿ok? O sea, le voy a hacer aquí un ejemplito, aquí más o menos, aquí imagínense este cuadro, vamos a ver un ejemplo más bonito ya, ¿ya? Vemos aquí está la fase de reposo, vamos a cambiar de color,
Vamos a hacerlo celeste, ¿ya? Aquí estamos en la fase de reposo, menos 90 milivoltios, ¿ya? Llega a la fase al umbral de excitación, que es menos 65, ¿ya? Al 65, y se abren los canales electrodependientes de sodio y se dispara el potencial de acción, ¿ya? Y todo este proceso de acá de dispararse el potencial de acción o se hace más positivo, se llama despolarización, ¿ok? ¿Y qué es la repolarización? Podríamos decir que es la caída del potencial de acción, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí se activan canales de potasio, canales lentos de potasio, ¿ok? Y también se desactivan los canales electrodependientes de sodio, ¿ya? Así que cada vez se activan canales de potasio, pues el potasio sale de la célula y el sodio deja de salir, el sodio deja de entrar a la célula, ¿ok? Entonces, como salen cargas positivas de la célula, pues el potencial de acción va a ser más negativo, ¿ok? Incluso va a bajar mucho más debajo de la fase de reposo, y a eso llamamos hiperpolarización. ¿Qué es la hiperpolarización? Es nada más y nada menos que cuando la carga está pero mucho más debajo, o sea, está mucho más debajo del estado en reposo. El estado de reposo es menos 90 milivoltios, o sea, aquí es menos 90 milivoltios, ¿ya? Un ejemplo, puede llegar a la hiperpolarización a menos 95 milivoltios, ¿ok? Entonces, ya teniendo claro todo esto, pues pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí le tengo un esquema como tal, un esquema donde vamos a ir graficando cómo se transcurre un potencial de acción en una neurona. Es el más común que hay, ¿ok? Vemos que aquí es el umbral de excitación en menos de 65 milivoltios, el estado en reposo en menos 90, ¿ok? Bueno, aquí vemos que este potencial de acción está en su estado en reposo, ¿ya? Y para llegar a menos 65 milivoltios necesita que entre sodio, pero por canales químicos dependientes, ¿ok? Va a entrar sodio por canales químicos dependientes que dependen de un ligando o un químico como tal, ¿ok? Pues iba a entrar sodio hasta llegar a este voltaje que es menos 65 milivoltios. Llegando a menos 65 milivoltios ocurre algo que se llama el todo o nada. ¿Ya? El todo o nada es cuando llega a este voltaje, al umbral de excitación, y ocurre que el potencial de acción se dispara, ¿ok? Se dispara, se hace mucho más positivo. ¿Por qué? Porque hay la entrada de sodio, mucha entrada de sodio por canales electrodependientes, o sea que hay mucha entrada de sodio por canales electrodependientes de sodio, ¿ok? Y se va a hacer mucho más positiva. Entonces, vamos a aplicar esta ley de todo o nada, aquí. Vemos que aquí tenemos la membrana celular. La membrana celular en estado de reposo, menos 90 milivoltios. Aquí tenemos canales químicos dependientes de un ligando. Obviamente tienen su receptor, como ven acá. Aquí vemos el químico ligando que va a estimular este canal para que entre sodio. Aquí vemos que tenemos canales voltaje dependientes, ¿ya? En la célula, pues, hay mayor proporción de canales voltaje dependientes que químico dependientes, ¿ok? Entonces, vamos a ver que están cerrados por ahora. Y por eso la membrana está en un estado de reposo, en unos 90 milivoltios. Entonces, este químico ligando va a ir a excitar o a activar este canal de químico dependiente. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer que el sodio entre, ¿ya? Va a abrir la puerta, va a abrir este candadito y va a hacer que entre sodio, ¿ya? Va a entrar sodio de a poco, porque recuerden que hay pocos canales químicos dependientes, va a entrar sodio de a poco, ya hasta llegar a una carga de menos 65 milivoltios, que si se acuerdan es el umbral de excitación, ¿ya? Y por alguna obvia razón, pues, estos canales químicos dependientes tienen un receptor que detecta este voltaje y se abren automáticamente, ¿ya? Y como son la gran mayoría de estos canales electrodependientes, pues va a entrar mucho más sodio que en los canales químicos dependientes. Entonces, vemos que entra el sodio, ¿no? Entra el sodio, pues iba a cambiar, obviamente, ¿no? La polaridad de la membrana o de la célula, ¿ya? Hasta más 35 milivoltios. Esa sería la ley de todo o nada. Entonces, siguiendo acá, pues vemos que de aquí hasta acá, pues podríamos decir que la despolarización, y ¿qué ocurría después? La repolarización. Vamos a ver que ya una vez llegado al máximo umbral de excitación, pues se abren canales de potasio, ya de activación lenta, o sea que va a salir potasio de a poco, ya. Va a salir potasio de a poco, y a este nivel más o menos se cierran los canales de sodio electrodependientes, así que va a caer más aún el potencial de acción, ¿ok? Eso sería la repolarización, ¿ok?
Entonces, ahí también sale potasio. Bueno, aquí solamente se faltaba el gráfico ya, pero recuerden que baja hasta acá abajo, ¿ok? Aquí va a salir, ahí estamos. Vemos que incluso el potencial de acción va a bajar mucho menos que el umbral de excitación, y eso nosotros denominamos hiperpolarización, ¿ya? Pero como está este potencial de acción o esta membrana está hiperpolarizada, pues nosotros las bombas de sodio-potasio ATPasa se activan, ¿para qué? Para que haya un equilibrio de gradiente, ya para que restablezca los gradientes iónicos. Entonces, esto en simple paso sería el potencial de acción, ¿ok? Vemos acá, vamos a definir, ¿no?, los tiempos o las fases del potencial de acción. Vemos acá la fase de reposo, acá también, ¿no?, está en menos 90 milivoltios. Acá la fase de despolarización, la repolarización y la hiperpolarización de la membrana. Entonces, vamos a hablar ahora de los periodos refractarios. Bueno, existen dos clases de periodos. Existe el periodo refractario absoluto, ya que en todo este cuadro, en donde está marcado, ¿no?, donde ocurre la hiperpolarización y parte de la repolarización, ya no puede haber ninguna acción o ninguna excitación o otro potencial de acción de ninguna manera. ¿Por qué? Porque aquí en todo este tiempo están activados los canales de sodio, ¿ok? Ya sea químico dependientes como electrodependientes, ¿ok? Y bueno, pues eso sería nada más el periodo refractario, que desde acá, desde la despolarización hasta una cierta parte de la repolarización, no puede haber otro potencial de acción, ¿ya? Y eso se denomina periodo refractario absoluto, ¿ya? El otro periodo se llama periodo refractario relativo, ¿ya? Sí puede haber otro potencial de acción, ¿ok? Pero tiene que ser el estímulo muy grande, o sea, tiene que ser un estímulo muy mayor para que otra vez pueda despolarizarse la membrana acá y otra vez pueda repolarizarse, ¿ok? Entonces puede haber un potencial de acción si el estímulo es suficientemente fuerte para despolarizar la membrana. Entonces, tenemos acá el periodo refractario absoluto, donde no puede haber ni de ninguna manera un potencial de acción, y el periodo refractario relativo, donde sí puede haber un potencial de acción, pero la estimulación tiene que ser muy, pero muy fuerte. Bueno, como bibliografía aquí se los dejo, ya vimos los anteriores videos también, las anteriores clases, ya lo vimos la bibliografía. Y bueno, hasta aquí conmigo, muchas gracias por quedarse con nosotros, muchas gracias por elegirnos a la Harper Academy. No se olviden seguirnos tanto en Instagram como en Facebook, a UDocs, a la Harper Academy, a mí, síganme en Instagram como Orosmed Bolivia, y hasta la próxima. Gracias.